El poder de decir no con amor. ¿Cuántas veces has dicho sí solo para no sentir culpa? Le prestaste dinero que necesitabas, pero no supiste decir que no. Aceptaste esa crítica hiriente en silencio, porque no querías que la otra persona se enojara. Hoy te voy a mostrar cómo decir no, sin romperte por dentro, sin sentirte culpable. Aprende a poner límites sin perder el amor que das. Amar no significa aguantarlo todo. Descubre cómo el no puede ser el acto más puro de amor propio. Descubre el poder de decir no con amor. ¿Por qué me cuesta tanto decir no, incluso cuando me estoy traicionando? Esa pregunta no se te ocurrió ayer. La traes arrastrando desde hace años. Desde aquella vez que dijiste sí, aunque todo tu cuerpo gritaba no. Desde aquella cena donde preferiste quedarte a escuchar cómo alguien más hablaba sin parar, mientras tú te desdibujabas por dentro. Y aunque nadie lo notó, tú te fuiste deshaciendo en silencio. Hay algo profundamente roto en nuestra forma de amar. Algo que aprendimos en casa, con los amigos, en la pareja, en el trabajo. Si dices no, eres egoísta. Si pones un límite, lastimas. Si te eliges a ti, abandonas al otro. Así que nos convertimos en los expertos del sí automático. Sí, está bien. Sí, no hay problema. Sí, yo puedo. Sí, aunque no quiera. Y cada sí que no venía del deseo, iba dejando una marca. Una rendija en el alma. Un pequeño resentimiento. Hasta que un día, explotas. Y ese día, curiosamente, todos te dicen que exageras. Pero si tú siempre estás bien. Si tú nunca dices que no. ¿Qué te pasó? Ese día no te pasó nada nuevo. Solo dejaste de traicionarte. Y es ahí donde entra Lacan. Porque mientras tú creías que eras buena persona por complacer, lo que en realidad sucedía es que eras objeto del deseo de otro. Y ser objeto, en psicoanálisis, es una posición que enferma. Porque te borra. Porque te pone al servicio de una falta, que no es la tuya. Lo vamos a decir sin rodeos. Decir no con amor no es herir. Es existir. Y sí, vas a perder gente. Vas a incomodar. Vas a cargar con la culpa por un rato. Porque el deseo verdadero no complace, no finge, no se adapta por miedo. El deseo verdadero dice, hasta aquí. Y eso, en esta época de sobreexposición, de validación compulsiva, de relaciones líquidas y sonrisas forzadas, es una revolución. Pero para llegar ahí, primero hay que atravesar una zona incómoda, la de los no reprimidos. Los no dichos. Los no que se quedaron en la garganta mientras tú sonreías. Porque, en realidad, nunca aprendiste a decirlo. Y no porque seas débil. Sino porque, desde pequeño, te enseñaron que amar es callar. Que el otro es más importante que tú. Que ser querido depende de no incomodar. Y en nombre del amor, aprendiste a desaparecer. Este video no va a enseñarte a ser egoísta. No va a convertirte en alguien frío ni aislado. Este video es una invitación a regresar a ti. A descubrir que el no también puede ser un acto amoroso. A entender por qué decirlo cuesta tanto, según Lacan. A explorar lo que se rompe, y lo que se construye, cuando por fin lo dices. Porque decir no te hace menos amoroso. Te hace más honesto. Y en este camino, te lo advertimos, vas a tocar heridas profundas. Vas a mirar de frente esa angustia que se activa cuando eliges tu deseo. Vas a ver cómo muchas de tus relaciones estaban sostenidas no por el amor, sino por el miedo a perderlo. Pero también, y aquí viene lo hermoso, vas a descubrir una nueva forma de amar. Una en la que puedes estar, sin desaparecer. Dar, sin traicionarte. Acompañar, sin salvar a nadie. Y si logras eso, aunque sea una sola vez, ya estás del otro lado. Porque decir no es un acto de guerra.
es un acto de nacimiento. El nacimiento simbólico del sujeto. El instante en que dejas de ser reflejo, y te conviertes en autor. Y como diría Lacan, el deseo es el deseo del otro. Pero ojo, eso no significa que debas obedecerlo. Significa que el deseo se forma en relación. Y por eso, el no también es una forma de relación. Una que no aplasta. Una que no exige sacrificios absurdos. Una que no te reduce a una función. Este viaje será incómodo, sí, pero también liberador. No se trata de volverte alguien insensible. Se trata de dejar de amar desde la herida. Se trata de que, por primera vez, ames desde un lugar más honesto. Desde donde tu palabra, también cuando niega, construye, delimita, transforma. Porque el amor sin límites no es amor. Es demanda. Es dependencia. Y tú no viniste a este mundo para ser esclavo del deseo ajeno. Viniste para crear el tuyo. Y si hoy estás aquí, escuchando esto, probablemente ya te cansaste de fingir. De decir sí a todo. De mantener relaciones basadas en silencios que te matan por dentro. Tal vez, solo tal vez, ya estés listo para decir ese no, que te va a doler, pero también te va a salvar. Y por eso, te damos la bienvenida a este viaje. Acompáñanos en esta exploración profunda, humana, emocional, y radicalmente transformadora sobre el poder de decir no, con amor, bajo la mirada afilada y reveladora de Jack Lacan. Porque a veces, el mayor acto de ternura es atreverse a poner un límite. Y ahora que llegaste hasta aquí, solo te queda una pregunta. ¿Estás listo para dejar de traicionarte? Para Lacan, el sujeto no nace libre. Nace marcado. Desde el primer momento, está inmerso en una red de lenguaje, deseos, mandatos y prohibiciones que no eligió. Y ese entramado, ese sistema simbólico que lo antecede, se llama el otro con mayúscula. El otro, no tu vecino ni tu ex, sino esa gran estructura que incluye la lengua, la ley, la cultura, y la familia, da un nombre, un lugar, un rol. Y sobre todo, da un deseo. Sí. El deseo no nace en ti como algo puro o instintivo. El deseo, según Lacan, es siempre el deseo del otro. El deseo es el deseo del otro. Es decir, deseas lo que el otro desea. Deseas ser deseado por el otro. Y por eso, muchas veces, decimos sí, sin quererlo. Porque tememos que si decimos no, dejaremos de ser amados. De ser vistos. De ser reconocidos. ¿Y de dónde aprendiste eso? Desde la infancia. En el estadio del espejo, Lacan plantea que el yo se constituye cuando el infante se ve reflejado y se identifica con una imagen externa, el cuerpo unificado, el niño ideal, el que agrada. Pero esa imagen no es el niño real. Es una ficción. Una máscara. Desde ese momento, para ser aceptado, tendrás que ajustarte a esa imagen, el buen hijo, la niña obediente, el amigo servicial, el trabajador ejemplar. Y ahí nace el drama. Para mantener el amor del otro, aprendes a decir sí, incluso cuando el cuerpo grita no. Porque en la lógica del niño, si desobedeces, el otro te abandona. Pero hay algo más profundo. Lacan introduce el concepto de sujeto barrado, dólar. El sujeto no es pleno. Está dividido. Hay una falta en ser estructural que nunca se llena del todo. Esa falta no es un error, es una condición del deseo mismo. El deseo surge de lo que falta. Y en lugar de asumir esa falta como parte de la vida, la intentamos tapar con el deseo del otro. Queremos llenar el vacío siendo lo que el otro espera, el que nunca dice no. Pero aquí viene el punto más importante. Cuando dices sí, para no incomodar, para evitar el conflicto, para no perder amor. Estás intentando tapar tu falta con una máscara que el otro diseñó para ti. Estás dejando de ser sujeto, para convertirte en objeto de goce del otro. Y Lacan fue muy claro con eso, el objeto de goce, objeto o no tiene voluntad propia.
solo sirve para completar la falta del otro. Para que el otro no se sienta incompleto. ¿Te suena familiar? Cuando te piden favores que no quieres hacer. Cuando te exigen disponibilidad emocional sin reciprocidad. Cuando te aman solo si cumples ciertas condiciones. Ahí, no eres tú. Eres un objeto una función. El que siempre resuelve. La que siempre está. El que nunca se queja. Pero cuando dices, no, algo se rompe en esa lógica. Porque le estás diciendo al otro. No voy a hacer lo que tú necesitas que yo sea. Voy a hacer lo que yo necesito ser. Y eso, se vive como una amenaza. Porque el no, confronta la falta del otro. Le recuerda que tú no viniste a completarlo. Le recuerda que no puede poseerte. Le recuerda que tú también faltas, y que eliges desde tu falta, no desde su demanda. Por eso, decir no, no es solo una postura ética o emocional. Es un acto estructurante. Lacan diría que ahí se juega el verdadero acto analítico, el instante en que el sujeto deja de obedecer la demanda del otro y se separa. Este acto se llama separación. Y es una de las operaciones psíquicas más difíciles de la vida. Separarse no significa cortar vínculos de forma literal. Significa dejar de definirte desde el deseo del otro. Cuando dices, no, con amor, lo que estás haciendo es nombrar tu deseo, asumir tu falta, y delimitar hasta dónde llega el otro en ti. Y eso, es una declaración de existencia. Porque en el fondo, cuando no pones límites, no estás siendo bueno. Estás siendo inexistente como sujeto. Ahora bien, decir, no, no debe nacer del odio ni del rencor. No debe ser un acto de violencia. Decir, no, con amor implica reconocer que el otro no es el enemigo. Pero tampoco es tu dueño. Implica aceptar que tú también tienes derecho a desear, a retirarte, a proteger tu tiempo, tu cuerpo, tu energía. Y aquí entra un punto clave. La ley, para Lacan, no es solo prohibición. Es también lo que estructura. Lo que da forma al deseo. Sin ley, todo se vuelve goce desbordado. Caos. Fusión enferma. El no amoroso es un acto de ley. Porque pone un límite no solo al otro, sino también a tu propio impulso de fundirte, de sacrificarte, de perderte en el deseo ajeno. Y decir, no, con amor es reconocer que amar no significa desaparecer. Significa aparecer como sujeto. Como alguien que desea. Como alguien que no se deja capturar por el goce del otro. Entonces, no es exageración decirlo. El no amoroso es una revolución simbólica. Porque rompe la cadena de repeticiones neuróticas. Porque introduce la castración simbólica como gesto fundante del deseo propio. Y si te cuesta, está bien. Es normal. Porque todo en tu historia te enseñó que amar es ceder. Y aquí venimos a decirte que amar, también es poner límites. Y ahora que sabes todo esto, ¿por qué sigue doliendo tanto? ¿Por qué, incluso sabiendo que necesitas decir, no, te paralizas, tiemblas, te llenas de culpa? Te vas a dar cuenta de que no estás solo. Y, sobre todo, de que hay una salida. Decir, no, con amor no es una técnica. No es un método de autoayuda. Es un acto profundamente subjetivo. Un corte. Una separación. Una declaración de que el sujeto está dispuesto a evitar su falta, a dejar de taparla con el deseo del otro, y a empezar a desear por sí mismo. Pero esto no se logra con fuerza de voluntad. Se logra con estructura. Y aquí Lacan nos da una pista clave. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esto significa que no basta con sentir el derecho a decir no. Necesitamos ponerlo en palabras. Nombrarlo. Y sobre todo, inscribirlo en lo simbólico. Porque mientras tú, no tenga inscripción simbólica, es decir, no esté sostenido en una posición ética, el otro lo vivirá como un ataque,
y tú, como una culpa. El no solo puede sostenerse cuando es efecto de una posición subjetiva nueva. Y esa posición exige atravesar una experiencia clave. La castración simbólica. Ahora, esto no tiene nada que ver con lo físico. La castración simbólica es el momento en que el sujeto asume que no podrá ser todo para el otro. Que hay una falta que lo atraviesa, y que esa falta no es un defecto, sino lo que hace posible el deseo. Cuando el niño acepta que no puede poseer a la madre, o al otro en general, ahí nace la posibilidad de desear algo más allá de la fusión. Ahí nace el deseo propio. ¿Y sabes cuándo se trunca este proceso? Cuando el niño aprende que solo será amado si borra su diferencia. Si se vuelve dócil. Si nunca dice que no. Si se ajusta al goce del otro. Es entonces cuando se crea una relación alienante. La del fantasma neurótico. Ese guión interno, muchas veces invisible, en el que te cuentas a ti mismo. Si no digo que sí, me van a dejar. Si me niego, soy egoísta. Si pongo un límite, ya no soy digno de amor. Y ese guión se repite en tu trabajo, en tus relaciones, en tu familia, en tu sexualidad. Porque el fantasma no se queda en un lugar. Te acompaña. Te habita. Y en él, tú apareces como objeto objeto de deseo del otro. Nunca como sujeto que desea. Decir no con amor es, entonces, el momento en que interrumpes ese fantasma. Cuando dejas de repetir. Cuando decides no ocupar más ese lugar. Y claro que duele. Porque el fantasma te ofrecía algo, una identidad, una pertenencia, una ilusión de amor. Pero también te quitaba algo, tu deseo. Tu derecho a elegir. Tu voz. Y aquí es donde Lacan introduce una ética. La ética del psicoanálisis no es la del bien común ni la del deber moral. Es la ética del deseo. No cedas sobre tu deseo. No significa que hagas lo que quieras sin pensar en nadie más. Sino que dejes de traicionarte. Que no te borres para mantener relaciones basadas en el miedo o en la deuda. El no, con amor no es contra el otro. Es a favor del deseo. Y como tal, es un acto de libertad. Y aquí, vale la pena distinguir entre dos formas de decir no. El no reactivo, que nace del enojo, del rencor, del deseo de venganza. Ese no hace más que repetir el mismo circuito del fantasma, solo que desde el polo contrario. El no ético, que nace del reconocimiento de tu falta, de tu deseo, y de tu decisión de no ceder más sobre ti. Este segundo no puede doler. Puede incomodar. Puede hacer tambalear vínculos. Pero es el único que sostiene la subjetividad. Porque en ese no, tú apareces. No como un objeto, no como un hijo perfecto, no como un amigo complaciente. Sino como alguien que, aunque no tenga todas las respuestas, se atreve a nombrar su deseo, y a protegerlo. Y cuando lo haces con amor, es decir, sin odio, sin deseo de anular al otro, tú, no destruye. Transforma. Porque le estás diciendo al otro, no te necesito para existir. Y aún así, te elijo desde mi deseo. Pero si tengo que elegir entre ser para ti o ser para mí, elijo ser para mí. Y ahí cambia todo. Porque cuando eliges ser sujeto, abres la posibilidad de que el otro también lo sea. Ya no hay fusiones enfermas. Ya no hay sacrificios falsos. Ya no hay necesidad de usar la culpa como moneda emocional. Tú, no, empieza a limpiar el terreno simbólico para relaciones verdaderas. Relaciones donde el amor no significa ceder, sino elegir. Donde los límites no son muros, sino puentes. Donde la falta no se tapa, sino que se comparte. Y no todos los vínculos van a sobrevivir a tú, no. Pero los que queden serán más honestos, más humanos, más habitables. Porque solo cuando el sujeto se permite castrarse simbólicamente, cuando acepta su límite y el del otro,
Puede desear sin alienarse, amar sin borrarse y vivir sin traicionarse. Ahora entiendes por qué duele tanto decir no, y por qué también es una forma de amar más profundamente. Pero, ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Qué pasa cuando alguien rompe el patrón y dice no por primera vez? Prepárate, porque lo que viene no se olvida fácil. Una mujer de 34 años entra al consultorio. Se sienta y guarda silencio. Lleva 5 años en una relación con un hombre que no ama. No hay violencia, dice. Tampoco hay deseo. Hay comodidad, familia, estabilidad. Dice que no sabe si debe quedarse o irse. Pero en medio de su llanto, su frase la traiciona. No quiero lastimarlo, él ha hecho todo por mí. Ahí está. El deseo anudado a la deuda. El sí, que se dice no por amor, sino por culpa. El no, que se calla por miedo a destruir al otro. Y entonces surge la pregunta lacaniana por excelencia. ¿Quién habla cuando hablas tú? ¿Quién dice ese sí que no deseas? Porque ese sí no es tuyo. Es del otro. Es el eco de un guión invisible que aprendiste desde niña. Quizá de tu madre que se anuló por la familia. O de tu padre que solo respetaba a quienes obedecían. Quizá de tu abuela, que te enseñó que una buena mujer aguanta. Ese, sí, es el precio de la pertenencia. Pero cada vez que lo repites, te vendes un poco más. Y cuando por fin dice, no, después de años, su voz tiembla. No es un grito. No es un escándalo. Es un susurro. Pero es suyo. Por primera vez, es suyo. El resultado: dolor, duda, vacío. Pero también, alivio. Por fin hay espacio para ella. Otro caso. Un hombre joven, 26 años, brillante en lo académico, pero con crisis constantes de ansiedad. No sabe por qué. Todo va bien, trabaja, estudia, tiene pareja. Pero algo se derrumba dentro de él cada vez que le piden algo. Nunca puede decir que no. Acepta juntas que lo agotan, favores que lo sobrepasan, relaciones que lo agobian. Un día, en sesión, repite una frase que su padre le decía cada vez que dudaba. No seas maricón, tú puedes con todo. Y ahí está. El sí, como demostración de virilidad. Como defensa contra el rechazo del otro masculino. No puede decir no, porque eso lo haría menos hombre ante los ojos de su padre. Aunque ese padre ya no esté. Ese sí constante lo ha vuelto un esclavo de la imagen que cree que debe sostener. Pero ese ideal no es suyo. Es del otro. Y en él no hay deseo, hay actuación. Entonces, ¿quién habla cuando él dice sí? Habla el mandato de la potencia. El imperativo de no fallar. Habla el fantasma del hombre que no se quiebra, que siempre responde. Pero, ¿y su deseo? Su deseo se ha convertido en síntoma. En ansiedad. En insomnio. En náusea. Su cuerpo grita lo que su boca calla. Hasta que un día, después de meses de análisis, dice no a una oportunidad laboral que no quería. Y llora. Llora porque se siente inútil, fracasado, pero también porque, por primera vez, se eligió a sí mismo. Y eso, aunque duela, es un acto ético. Un acto de amor. Ahora vamos a otro escenario, relaciones madre-hija. Una adolescente empieza a rechazar los valores familiares. No quiere estudiar la carrera que su madre espera. No quiere vestirse como ella. No quiere callarse cuando se le impone algo. Y la madre responde con un chantaje emocional sutil, pero potente. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me pagas? ¿Te suena? El sí, exigido como deuda moral. El no, leído como traición. Aquí el conflicto no es solo generacional. Es estructural. La madre le pide a su hija que la represente.
que cumpla sus sueños no cumplidos. Y la hija, si dice no, siente que mata algo en esa mujer. Pero también se salva. Porque ese no, que parece egoísta, es su forma de nacer como sujeto. Aquí Lacan sería claro: el verdadero amor entre madre e hija no se mide por obediencia, sino por el respeto a la falta. El amor verdadero es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. La madre no tiene la identidad que quiere proyectar en su hija. Y la hija no es ese ideal. El amor solo es posible cuando se acepta eso. Y cuando la hija, con todo el miedo y la culpa, dice: lo siento, mamá. No voy a hacer eso que tú soñaste. Ese no, aunque duela, es amor en su forma más honesta. Estos tres casos son solo una muestra. Distintos géneros, edades, contextos. Pero un mismo núcleo estructural. Flecha negra hacia la derecha: personas atrapadas en el deseo del otro. Flecha negra hacia la derecha: sujetos alienados a mandatos familiares, sociales o culturales. Flecha negra hacia la derecha y el no, como acto que los saca del lugar de objeto para colocarlos en el lugar de sujeto. Y no es fácil. Porque al decir no, pierdes algo. Pero si no lo dices, te pierdes tú. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar nuestra voz con tal de no decepcionar al otro? ¿Qué precio estamos pagando por ser buenos, útiles, deseables? Algunas terminaron en rupturas dolorosas. Otras, en nuevos vínculos más humanos. Pero todas comparten algo: el nacimiento del deseo como acto, como palabra, como decisión. ¿Quieres saber cómo cambia una vida cuando por fin se dice no? En la oficina, hay una mujer de 39 años. Jefa de área. Brillante. Respetada. Y completamente vacía. Todas las mañanas se levanta con un nudo en el estómago. No por el trabajo, sino por lo que significa. Una cadena de sí acumulados a lo largo de los años. Sí, acepto el ascenso, aunque no me interesa. Sí, me quedo hasta tarde. Sí, asumo la culpa de lo que no hice. Sí, me trago el comentario machista. Sí, sonrío aunque me arda. Un día, frente a la presión de sus superiores, rompe en llanto. En plena junta. Y ahí, frente a sus colegas, lanza su primer no real. No puedo más. No quiero seguir fingiendo. Silencio en la sala. Nadie lo esperaba. Ella menos. Y entonces se quiebra, pero también se arma. Porque ese no es una renuncia. Es un corte. ¿Un corte a qué? A la función de objeto que ha ocupado por años. El objeto que está ahí para sostener al otro, al jefe, al equipo, al ideal del éxito. Lacan lo llamaría el lugar del objeto A. Ese objeto que completa al otro en su falta. Pero cuando dice no, se saca de ese lugar. Y eso tiene un costo: la miran raro, la tildan de inestable, de débil. Pero también ocurre algo insospechado. Una compañera se le acerca después de la junta y le dice: gracias. Yo tampoco podía más. A veces, un no abre espacio para que otros también hablen. Porque el deseo, cuando se encarna, contagia. No desde la fuerza, sino desde la verdad. Otro escenario. Un joven gay de 28 años. Recién independizado. Toda su vida fue el hijo ejemplar. Educado. Responsable. Sin conflictos. Hasta que un día, en la cena familiar, le dice a sus padres: no voy a casarme con una mujer. No voy a fingir. No voy a seguir su guión. Se hace un silencio brutal. La madre llora. El padre se va de la mesa. Esa noche es larga.
pero también es el inicio de su vida real. Porque por primera vez, dice, no desde la rebeldía, sino desde el deseo. Un deseo que no se negocia, que no se explica, que no pide permiso. Aquí Lacan sería preciso. El deseo no es una elección racional. Es estructural. No se puede argumentar con él como si fuera una preferencia. Decir no a lo que el otro espera de ti, en este caso, es una afirmación de existencia. Una forma de no ceder en el deseo. Y aunque eso implique pérdida de afecto, de aceptación, de pertenencia, también abre la posibilidad de vivir sin mentira. Él no fue contra sus padres. Fue a favor de sí mismo. Y ese es el verdadero amor. Un caso más. Una mujer de 60 años. Viuda. Madre de 3. Toda su vida estuvo al servicio de otros. Un día llega a análisis porque no puede dormir. Tiene sueños raros, pensamientos que la inquietan. Después de varias sesiones, se atreve a confesar. A veces quiero estar sola. No quiero cuidar nietos. No quiero cocinar. No quiero responder el teléfono. No quiero seguir siendo necesaria. Y le aterra pensar eso. Porque toda su identidad se ha construido como madre, esposa, cuidadora. Decir no sería desarmarse. Pero Lacan nos recordaría que ese lugar, el de la madre que todo lo da, es también una ficción estructural. Una posición simbólica que sostiene al otro, pero no al sujeto. Y el sujeto, cuando no hay deseo, se borra. Entonces, cuando esta mujer empieza a decir no a las llamadas, a las visitas forzadas, al sacrificio constante, comienza a recuperar algo de sí. No por egoísmo, sino porque por fin puede escuchar lo que en ella también pide ser escuchado. No quiero seguir siendo la mujer que todos esperan. Quiero saber quién soy sin eso. Y ahí está el núcleo de todo esto. El no, como acto que interrumpe la repetición del fantasma. El guión que se ha actuado por generaciones y que solo alguien que se atreva a desobedecer, puede romper. 3 historias. 3 edades distintas. 3 formas de romper el mandato. Y en cada una, la misma lógica. El sí que aliena. El no que libera. El dolor de la pérdida. La promesa de algo nuevo. Porque decir no con amor no es evitar el conflicto. Es entrar al conflicto con la verdad en la mano. Y confiar en que el deseo, si es verdadero, sabrá sostenerte. ¿Y tú? ¿A cuántas cosas has dicho sí solo para que no te dejen de querer? Porque un no puede parecer una grieta. Pero a veces, es el principio de una revolución íntima. Una que ya no puede seguir posponiendo. Un estudiante de maestría, 26 años, brillante. Tiene beca, está por publicar su primer artículo, y todo el mundo le augura una carrera académica destacada. Pero hay un detalle, cada vez que entrega un trabajo, se paraliza. Llora. Se siente un fraude. En sesión, su angustia se repite con un patrón. Siento que tengo que ser el orgullo de mis padres, porque mi hermano mayor fue un desastre. Ese tengo que es lo que Lacan llamaría la alienación del deseo. El sujeto no escribe por placer, ni por creación. Escribe para no decepcionar. Escribe para ocupar un lugar simbólico que no es el suyo, el que sí lo logró. Un día, en un arrebato, borra un artículo a punto de entregar. Y escribe otro desde cero, con otro tono, otra voz, otro tema. Cuando lo entrega, su director se molesta. Pero por dentro, él siente algo nuevo. Lo escribí para mí, no para ellos. Ese fue su primer no. No a la deuda simbólica. No al lugar que lo empujaba a vivir como tapón del fracaso de su hermano. Y ese no, aunque no se gritó ni fue escandaloso, fue un acto. Un acto en el sentido lacaniano, algo que corta con la estructura que lo sostenía y que reorganiza el deseo.
Ahora cambiamos de escenario. Una joven influencer, veinteañera, 2 millones de seguidores, rostro impecable, frases motivacionales. Detrás de cámaras, no duerme, tiene ataques de ansiedad y vive atormentada por mantener la imagen que creó. Un día, decide subir un video llorando. Sin filtro. Sin guión. Dice: no quiero seguir siendo perfecta. Estoy cansada de fingir felicidad. El algoritmo la castiga. Pierde miles de seguidores. Pero al mismo tiempo, algo cambia. Los mensajes que empiezan a llegar ya no dicen, wow, eres goals. Ahora dicen, gracias por ser real. Ese, no, al ideal del yo que tanto predomina en redes no es solo una catarsis. Es una escisión en el registro imaginario, que permite que el sujeto emerja del personaje. Lacan lo explica claramente en su seminario 11. El sujeto no es el yo. El yo es una imagen. El sujeto, en cambio, está barrado, dividido, pero real. Y cuando alguien se atreve a decir no a la imagen, lo que aparece no es debilidad. Es el sujeto. En su fragilidad, sí. Pero también en su verdad. Otro caso, un padre divorciado. Ama a sus hijos. Se desvive por ellos. Cada fin de semana, planea actividades, paga todo, nunca dice que no. Hasta que su hijo mayor, de 13 años, una noche le dice: Pa, ya no vengas y vas a estar tan estresado. Parece que te obligas. Esa frase lo desarma. Porque sí, se está obligando. A compensar. A reparar. A no ser como su padre fue con él. En análisis, surge la verdad. Yo no quiero estar con mis hijos desde el deber. Quiero estar desde el deseo. Y entonces aprende a decir, no. No a sobrecompensar. No a las actividades forzadas. No a la imagen del papá perfecto. Y por primera vez, simplemente cena con ellos. Sin espectáculo. Solo presencia. Eso también es amor. Un amor que se atreve a decir no a la culpa, para poder decir sí al encuentro. ¿Qué une a estos casos tan distintos? Lo que Lacan nos enseñó una y otra vez. El deseo del otro estructura nuestra realidad. Pero si no cortamos con él, nos convertimos en su objeto. Y no hay angustia más grande que ser un objeto sin deseo propio. Un hijo modelo, un amante ideal, un influencer perfecto, un padre impecable. Decir no es decir: no voy a ser lo que tú necesitas que yo sea, solo para sostener tu ficción. No voy a fingir que no me duele, que no me cansa, que no me afecta. No voy a entregarte mi deseo envuelto en tu necesidad. Porque hay una frontera donde el amor genuino se convierte en sometimiento. Y cruzarla, aunque sea con buenas intenciones, tiene un costo alto. La desaparición del sujeto. Así, el no amoroso no se trata de rechazo, ni de abandono. Se trata de dar lugar al deseo. De dejar de operar desde el fantasma del otro y empezar a actuar desde lo que verdaderamente nos habita. Por eso el no es incómodo. Porque incomoda al otro. Porque rompe la cadena. Porque revela que no estamos aquí para cumplir el guión de nadie, ni siquiera el de quienes más queremos. Y ahora que lo viste en otros, ¿qué pasaría si tú fueras el siguiente en decir no? ¿Qué pasaría si te atrevieras a cortar con lo que ya no te representa? ¿Alguna vez sentiste que decir no te iba a costar el amor de alguien? ¿Qué si te atrevías a poner ese límite, te ibas a quedar solo? ¿Qué al dejar de ceder, te iban a dejar de querer? Si tu respuesta es sí, entonces has estado exactamente donde empieza el verdadero trabajo del psicoanálisis. Porque no hay angustia más profunda que la que se despierta cuando el sujeto se pregunta: ¿qué soy para el otro, si dejo de ser lo que esperan de mí? Y no es exageración. Es el eco de una herida primitiva. Piensa en esto. Un niño de 3 años llora desconsoladamente. Su madre, extenuada,
lo reprende con dureza. Si sigues llorando, ya no te voy a querer. Y entonces el niño aprende. No a calmarse. No a comprender. Aprende a traicionarse. A silenciar lo que siente. A anestesiarse para pertenecer. Ese niño puede crecer, estudiar, trabajar, amar, formar pareja. Pero cada vez que sienta que su deseo incomoda, que su no molesta, el eco de esa amenaza infantil volverá como una sombra. Si no cedo, me van a dejar de querer. Lacan fue claro. El sujeto se constituye en la falta. Y esa falta no es solo una ausencia, sino el fundamento mismo del deseo. Es decir, no deseamos porque nos falta algo. Deseamos porque somos falta. Y es precisamente por eso que decir no es tan difícil. Porque toca con esa falta primitiva. Nos hace sentir que, al negar, vamos a perder. Que al cortar, vamos a desaparecer. Que si ya no complacemos, dejaremos de existir para el otro. Y esa sensación no es racional. Es corporal. Se mete en el pecho. Aprieta la boca del estómago. Te acalambra la garganta. Es una angustia que no se puede pensar. Solo se puede habitar. Tal vez tú también has sentido eso. Ese momento antes de decir no a una pareja que ya no te hace bien. Ese momento antes de rechazar una invitación que no deseas aceptar. Ese momento antes de confesar que necesitas un cambio, aunque el mundo espere que sigas igual. En ese instante, lo que se pone en juego no es la decisión. Es tu lugar en el deseo del otro. ¿Y si ya no te quieren igual? ¿Y si se decepcionan? ¿Y si ya no eres el bueno, la leal, el confiable? Es allí donde el fantasma, en el sentido lacaniano, se despliega con toda su fuerza. Ese relato inconsciente que has construido para justificar tu lugar en el mundo. Ese guión silencioso que dice: si no hago lo que esperan de mí, no valgo. Y sin embargo, justo allí también habita la posibilidad del acto. El acto no como impulso, ni como rebeldía vacía, sino como una ruptura con el lugar que te aliena. Decir no con amor no significa rechazar al otro. Significa dejar de mentirte para sostener un vínculo que solo existe si tú desapareces como sujeto. Significa entender que el amor que se basa en que tú no tengas deseo propio no es amor. Es simbiosis. Es control. Es encierro disfrazado de afecto. Muchos de nosotros aprendimos que amar es darlo todo. Hasta que ya no quede nada. Ni voz. Ni cuerpo. Ni tiempo propio. Pero desde Lacan, el amor no es fusión. El amor es reconocimiento de la falta del otro. Amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Lacan, Seminario 8. Y por eso un no dicho con amor no destruye. Despierta. Despierta al otro. Lo saca de su demanda narcisista. Lo obliga a reconocer que no puede poseerte. Que no puedes ser su completud. Y si eso rompe el vínculo, entonces ese vínculo ya estaba podrido de raíz. Te propongo un ejercicio. Piensa en la última vez que dijiste sí, cuando querías decir no. Haz memoria. Recuerda cómo se sintió. ¿Dónde lo sentiste en el cuerpo? ¿En qué parte tuviste que traicionarte para sostener ese sí? ¿Qué parte de ti se cayó para que el otro no se incomodara? Esa parte que callaste es tu deseo. Y cada vez que lo acallamos, algo dentro de nosotros muere un poco. Pero también es cierto que el deseo no desaparece. Solo se desplaza. Y aparece en síntomas. Aparece en insomnio. En irritabilidad. En ansiedad. En somatizaciones. En esa tristeza sin causa, que no se cura con terapia motivacional ni con afirmaciones frente al espejo. Se cura, si es que esa palabra aplica, cuando empezamos a honrar el deseo.
Y a reconocer que todo amor verdadero requiere un límite. Porque si no hay límite, no hay sujeto. Y si no hay sujeto, lo que hay no es amor. Es apropiación. Y si el no, que tanto temes no es el final, sino el comienzo de un nuevo tipo de amor, uno donde ya no tienes que desaparecer para ser querido. Uno donde puedas estar, sin dejar de ser tú. Decir, no, con amor, a veces duele como si se rompiera una parte de ti. Y es que se rompe, aunque no como lo imaginas. No se rompe tu corazón. Ni el vínculo. Ni tu posibilidad de amar. Lo que se rompe es la imagen de ti que habías construido para ser amado. La imagen del hijo perfecto. La amiga que siempre está. La pareja que nunca reclama. El empleado que jamás incomoda. El cuerpo que no exige descanso. El alma que aguanta todo. Cuando te atreves a decir, no, esa máscara se cae. Y con ella se cae el personaje que diseñaste para ser querido. Lacan hablaba de esto en términos del registro imaginario. Ese lugar donde el yo se identifica con una imagen idealizada, muchas veces construida para llenar las expectativas del otro. Desde niños aprendemos que para ser buenos, hay que adaptarse. Y esa adaptación no siempre es consciente. Nos acoplamos al deseo de nuestros padres, parejas, jefes, amigos. Y comenzamos a hacer lo que ellos quieren que seamos. Pero, ¿a qué precio? A costa de renunciar al deseo propio. A costa de fingir que no duele. A costa de desaparecer detrás de una sonrisa servicial. Cuando el no aparece, lo que emerge no es solo un conflicto. Es una pérdida. Una pérdida de sentido. De pertenencia. De identidad. Y esa pérdida duele. No por masoquismo. Sino porque decir no es también una forma de morir simbólicamente. Una muerte del personaje. Una muerte de la ficción de completud. Una muerte de la esperanza de ser todo para el otro. Y todo duelo conlleva angustia. Pero aquí viene algo fundamental. La angustia no es señal de que estás haciendo algo mal. La angustia, para Lacan, es el único afecto que no engaña. Es el punto donde el sujeto roza el vacío de su falta. La angustia no es sin objeto, decía Lacan. Pero ese objeto no es algo tangible. Es el objeto a, ese residuo que queda cuando renuncias a sostener el deseo del otro. En otras palabras, cuando dices, no, te enfrentas a ese vacío que tanto tiempo habías llenado con complacencia. Y es ahí donde muchos retroceden. Donde vuelven a decir, sí, aunque no quieran. Donde piden disculpas por haberse atrevido a existir. Pero tú no estás solo. Esa angustia, aunque duele, también es señal de que algo nuevo están haciendo. Porque cuando renuncias a ser el objeto del otro, comienzas a recuperar algo mucho más valioso. Tu lugar como sujeto deseante. Y aquí entra el registro simbólico. Decir, no, con amor no es una agresión. Es una inscripción en el orden del lenguaje. Es decirle al otro, yo existo. No solo como extensión tuya, sino como un sujeto con palabra, deseo y ley. Y ahí se da el verdadero giro emocional. El amor ya no es simbiosis. Es vínculo entre dos sujetos, no entre uno que da todo y otro que lo exige todo. Quiero contarte algo. Hay quienes después de decir su primer no, se desmoronan en lágrimas. No porque hayan herido al otro, sino porque se dieron cuenta de que nunca supieron vivir sin ceder. Personas que, al poner su primer límite, se sienten culpables, sucias, traidoras. Como si fueran malas personas solo por haberse elegido. Eso no es egoísmo. Es memoria corporal. Es la huella de un deseo castrado desde temprano. Porque para muchas personas, ser deseadas siempre implicó borrarse. Pero aquí está lo increíble. Una vez que sobrevives a ese primer no, a ese primer temblor, algo cambia. Empiezas a respirar distinto.
a comer distinto, a dormir distinto. Y no porque todo se arregló afuera, sino porque algo se reacomodó adentro. Tu cuerpo empieza a registrar que puede estar en el mundo sin estar disponible todo el tiempo. Tu mirada ya no busca aprobación. Tu energía ya no se va en sostener una imagen. Y eso es libertad. Pero es una libertad que duele. Porque viene acompañada de soledades nuevas. Decir no con amor implica un duelo por la imagen de quien creías que debías ser. Y como todo duelo, hay etapas. Negación, rabia, tristeza, silencio, renuncia y finalmente reconstrucción. No es lineal y no es rápido, pero es necesario. Porque si no haces ese duelo, repites. Reemplazas un otro por otro, un trabajo por otro, una pareja por otra, una demanda por otra. Y tú, sí, sigues siendo una forma de sobrevivir, nunca de habitarte. Y entonces llega el día en que ya no necesitas que el otro te quiera para poder decir no. Ese día es clave. Porque en vez de perder amor, ganas verdad. ¿Te atreverías a cruzar ese umbral? Decir no con amor no es simplemente aprender a poner límites. Es aprender a vivir desde otro lugar. Es dejar de responder al deseo del otro como mandato. Y comenzar a responder a tu deseo como brújula. Porque el verdadero giro no ocurre el día que dices, ya no más. Sino el día que ya no esperas ser salvado por el amor del otro. Lacan plantea que el sujeto está barrado, esa famosa barra que cruza la S en sus fórmulas, porque hay una división entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser. Cuando tú dices no, y lo haces desde el amor, no desde la rabia o la evasión, estás reconociendo esa división. Y en vez de taparla con máscaras, la habitas. Es un acto radical. Aceptar que hay cosas que no puedes dar, aunque te las pidan con lágrimas. Y que hay cosas que sí puedes dar, pero eliges no ofrecerlas, porque ya no encajan con quien eres. Eso se llama responsabilidad subjetiva. Y Lacan insiste, la responsabilidad no es cumplir el deseo del otro, sino responder por el propio deseo. Decir no con amor es eso. Un acto de responsabilidad. No para destruir al otro, sino para no destruirte a ti en el intento de sostenerlo. Porque si tú desapareces, no queda nadie para amar. Solo una función vacía, dar, complacer, callar. Y eso, aunque parezca amor, es servidumbre. Hay personas que, al descubrir este poder, entran en un silencio extraño. Ya no se quejan. Ya no se explican. Ya no piden perdón por existir. Solo sonríen. Y dicen, esto no es para mí. Y se van. ¿Frialdad? ¿Egoísmo? ¿Desapego? No. Eso es haber atravesado el fantasma. El fantasma, en Lacan, es esa escena imaginaria en la que tú crees que tienes un lugar esencial para el otro. Y por eso no puedes decir, no. Porque temes perder ese lugar. Pero el día que atraviesas el fantasma, el día que te das cuenta de que nunca fuiste tan imprescindible como creías, ese día empieza la libertad. La libertad no es vivir sin vínculos. Es vivir sin depender de ellos para sentir que vales. Y por eso, decir no con amor es también decir: te amo, pero no soy tu objeto. No soy tu mamá. No soy tu salvador. No soy tu sombra. No soy tu escudo. No soy tu colchón emocional. Soy alguien que también se cansa. Que también llora. Que también desea. Y si te amo, es porque me elijo en ese amor. No porque me pierdo en él. Ese momento es luminoso. Y aterrador. Porque ya no hay excusas. Ya no hay nadie más a quien culpar. Ya no puedes decir, yo solo quería ayudarte.
Ahora sabes que muchas veces ayudabas para ser amado. Que decías, sí, para evitar la soledad. Que sostenías al otro, para no caerte tú. Y esa lucidez no duele por ser verdad. Duele porque te vuelve libre. Y la libertad exige una renuncia. Ya no puedes volver a ser inconsciente. Es ahí cuando el no ya no es una defensa. Es una afirmación. Ya no es un muro. Es una forma de construcción. Construyes tu deseo. Construyes tu tiempo. Construyes tus vínculos desde otro lugar. Desde un lugar en donde el amor no es sinónimo de sacrificio, sino de presencia, de verdad, de diferencia. Decir no con amor es, al final, una declaración poética. No voy a traicionarme para no incomodarte. No voy a romperme para que tú no sientas. No voy a callarme para que tú no pienses que te rechazo. Y no voy a irme. Pero tampoco me voy a quedar si el precio es mi alma. Ese no tiene belleza. Tiene dignidad. Tiene deseo. Y, paradójicamente, tiene más amor que muchos sí dichos con miedo. Aquí, lo emocional se convierte en ética. Porque ya no actúas para evitar el conflicto. Actúas desde el deseo, sabiendo que habrá consecuencias. Pero también sabiendo que vale más una pérdida auténtica que una permanencia falsa. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Cuando empiezas a vivir así, algunas personas se van. Pero las que se quedan, lo hacen porque ya no necesitan que te escondas para amarte. Y justo cuando sientes que perdiste todo, descubres algo inesperado. Que ese no te quitó amor, te lo devolvió. Porque te devolvió a ti mismo. Pero, ¿cómo ocurre ese giro? ¿Cómo pasamos de ser la pieza que encaja en todos a ser la figura que sostiene su propio eje? Todo cambia el día que ya no necesitas ser entendido para sentirte real. Porque el otro, padres, pareja, jefes, amigos, incluso, la sociedad, ya no es la medida de tu ser. Y eso no significa que lo odies. Significa que lo descoronas. Ese es el giro más inesperado, el día que dejas de buscar un permiso. El día que dejas de pedirle al otro que te autorice a decir no. ¿Y cómo se llega a eso? Lacan lo dice claro en su seminario 11. El deseo no es ni el apetito de satisfacción, ni la demanda de amor, sino la diferencia que resulta de la sustracción de la primera por la segunda. Traducido, el deseo aparece cuando dejas de pedir amor para calmar tu hambre. Ahí empieza el giro. Cuando dejas de vivir como mendigo emocional. Y empiezas a desear como sujeto dividido, sí. Pero ya no sometido. Y entonces ocurre lo más raro. No solo no te desmoronas al decir no. Te sientes más completo. Porque cada no, dicho desde el deseo, es una afirmación de existencia. Es como si cada límite fuera un ladrillo en la construcción de un yo más real. No ese yo ideal, del espejo, del que Lacan tanto nos advierte. Sino un yo sostenido por su falta. Porque ahora sabes que tu falta no es carencia, es posibilidad. Y aquí viene lo más paradójico. Cuando te vacías de la necesidad de ser amado por todos. Cuando sueltas el fantasma de que tienes que ser útil, comprensible, perfecto. Algo aparece en el lugar del vacío. Un deseo más sereno. Más libre. Más tierno incluso. Y sí, incluso más amoroso. Porque ya no amas para tapar un hueco. Amas desde el reconocimiento de que tú eres ese hueco. Lacan decía, no hay relación sexual. Y no lo decía como pesimista, sino como estructuralista. Porque entre el sujeto y el otro, siempre hay un vacío. Un desfase. Una imposibilidad de completarse. Pero, ¿y si ese vacío ya no te aterra? ¿Y si, al contrario, es justo lo que te permite desear? Ahí está el giro. El vacío ya no es lo que te rompe. Es lo que te forma. Antes,
Creías que decir no era perder al otro. Ahora entiendes que decir no es recuperarte a ti. Antes pensabas que sin esa relación ibas a desaparecer. Ahora ves que solo sin ese sometimiento pudiste aparecer. Ese giro es brutal, pero necesario. Porque por primera vez en tu vida, tu palabra no es moneda de cambio. Es estructura. Es límite. Es deseo en acto. Y ahí es cuando ocurre lo más inesperado. Algunas personas que antes no te veían, ahora te escuchan. Otras, que siempre te sobreprotegían, ahora te respetan. Y otras más, se alejan. Pero ya no te duele igual. Porque ahora entiendes que el verdadero rechazo no fue de ellos hacia ti. Fue tuyo hacia ti mismo, cada vez que te callaste. Y ya no vas a seguir traicionándote. Aunque eso duela. Este giro no es cómodo. Es feroz. Porque te expulsa de tu lugar de víctima. Ya no puedes culpar a papá por exigente. Ni a mamá por dependiente. Ni a tu ex por narcisista. Ni a tu jefe por abusivo. Ahora sabes que tú dijiste que sí. Tú te quedaste. Tú callaste. Tú ayudaste, aún sabiendo que te dolía. Y eso no es culpa. Es conciencia. Una conciencia que no destruye, sino que reorganiza el deseo desde la verdad. Lacan siempre nos recordó que la verdad tiene estructura de ficción. Pero una cosa es vivir en una ficción que te sostiene, y otra muy distinta es vivir en una que te anula. Este giro es ese momento exacto en que te despiertas. Y ves que todo lo que hacías por amor, muchas veces lo hacías por miedo. Pero ahora, el miedo ya no decide por ti. El deseo toma la palabra. Y esa palabra, aunque sea no, está llena de amor. Pero, ¿qué pasa después? Cuando ya no vives para ser querido, sino para ser real. Cuando el amor ya no se mide en sacrificios, sino en presencia auténtica. Y si ese no que dijiste fue la forma más profunda de decirte sí a ti, primero viene el silencio. Ese que llega cuando ya no cedes ante la culpa, ni obedeces por miedo, ni sonríes por diplomacia emocional. Y en ese silencio, escuchas algo nuevo. Algo que antes estaba tapado por los gritos del deber, del rol, del fantasma. Escuchas, por fin, tu deseo. Ese deseo no grita. No exige. No te arrastra como lo hacía la demanda del otro. Es un deseo más suave, más íntimo. Como un hilo que tira de ti con paciencia. Y por eso mismo, es mucho más difícil ignorarlo. Porque ya no puedes esconderte en la excusa de que lo haces, por amor. Ahora sabes que decir, sí, cuando querías decir, no, nunca fue amor. Fue miedo al abandono. Y ese miedo, ahora, ya no te manda. ¿Y entonces qué pasa? Pasa que ya no puedes volver atrás. Ya no puedes hacer como que no viste. Ya no puedes fingir que no entendiste. Porque el deseo, una vez despertado, no se duerme más. Y eso es el gran giro de esta parte del camino. Te das cuenta de que el no es solo un acto de defensa. Es una declaración existencial. Una toma de posición. Una forma de decir, aquí estoy. Esto soy. Así deseo. Y aunque me tiemble todo, no me voy a traicionar otra vez. Lacan nos advierte del riesgo de quedar atrapados en la alienación al deseo del otro. Y para él, salir de ahí implica atravesar el fantasma. ¿Y qué es el fantasma? El guión inconsciente que organiza tu forma de amar, de obedecer, de ceder. Ese que te dice: si no haces esto, no te van a querer. Si les dices que no, los vas a destruir. Si te pones por delante, eres egoísta. Atravesar ese fantasma es reconocer que esas frases no venían del amor. Venían de tu estructura neurótica. Venían del goce. Y decir no es dejar de gozar con el sufrimiento.
Porque, y esto es brutal, hay un goce en no poner límites. El goce de sentirse necesario. De ser la víctima buena. De estar en la escena del sacrificio eterno. Pero cuando por fin dices, no, ese goce cae. Se derrumba. Y con él, se derrumba el personaje. Y en ese derrumbe, aparece el sujeto. No es fácil. Porque vas a sentirte extraño en tu propia vida. Tus vínculos ya no son los mismos. Algunos te miran con distancia. Otros te acusan de haberte vuelto frío. Y tú, en el fondo, sabes que no es frialdad. Es que por primera vez estás habitando tu deseo, sin anestesia. Y claro que da miedo. Claro que duele. Porque ahora ves con claridad que muchos de tus vínculos se sostenían en tu silencio. Y sin tu silencio, ya no hay vínculo. Solo queda el vacío. El gran vacío del real. Pero ahí está el verdadero giro. Ese vacío ya no te aterra. Porque ese vacío no es soledad. Es espacio. Espacio para crear nuevos vínculos. Espacio para escuchar tu deseo. Espacio para habitarte, sin que el otro sea el único que define tu valor. Y, sobre todo, espacio para amar sin traicionarte. Hay una escena que lo resume perfecto. Una mujer, después de años de decir que sí a todo, se sienta frente a su madre y le dice: hoy no voy a ir. Estoy cansada. Necesito descansar. Y la madre le contesta: ¿desde cuándo eres tan egoísta? Y ella sonríe. No irónicamente. Con ternura. Y le dice: desde que empecé a quererme sin necesitar que tú me apruebes. Eso es el giro. Decir no, y no desde el rencor, sino desde el amor por una misma. Porque decir no, con odio, todos lo hemos hecho. Desde el hartazgo, desde el enojo, desde la rabia de haber aguantado demasiado. Pero decir no, con amor. Eso es otra cosa. Eso no es venganza. Eso es revelación. Es mostrarle al mundo que puedes amar sin cederte. Puedes estar presente sin desaparecerte. Y en ese equilibrio, ocurre la revolución interna. Porque ya no haces lo que el otro espera. Haces lo que tú eliges. Y esa elección no niega al otro. Te incluye a ti. Pero, ¿cuál es el precio de esta revolución? ¿Qué pierdes cuando dejas de complacer? ¿Y qué ganas, más allá del dolor inicial? A veces, al decir no, no solo pierdes vínculos. También pierdes la imagen que tú tenías de ti mismo. Esa imagen cuidadora, paciente, amorosa, que todos alababan. Porque esa imagen era el ideal del yo, diría Lacan. Y no se cae sin resistencia. Lacan lo deja claro: no somos lo que creemos ser. Somos sujetos divididos. Barrados. Un yo construido en el espejo de los demás. Y si ese yo se construyó complaciendo, cuidando, sacrificando, entonces el no viene a romper ese espejo. Te miras al reflejo, y no te reconoces. Ya no eres el hijo perfecto. Ni la amiga incondicional. Ni la pareja que siempre está para todo. Eres otra cosa. Una versión que tal vez aún no sabes nombrar. Pero que ya no cabe en el viejo molde. Y eso es profundamente doloroso. Porque no duele tanto perder al otro. Duele perder la ilusión que tú tenías de ti. Duele no ser más el bueno. Duele darte cuenta de que tu forma de amar estaba llena de miedo. Y de que tú, sí, no era generoso. Era una forma de comprar amor. Sí, dura revelación. Pero al nombrarla, empieza la libertad. Porque, como decía Lacan, la verdad tiene estructura de ficción. Y esa ficción, la tuya, era perfecta. Yo soy así. Yo doy todo. Yo no sé decir que no.
Yo soy el que nunca falla. ¿Y si no es cierto? ¿Y si eso era solo el guión que aprendiste a repetir, para no sentirte solo? Aquí está el verdadero acto de amor. Romper con esa mentira que te alejaba de ti mismo. Decir, no, con amor es aceptar que no puedes con todo. Y no tienes por qué. Es dejar de ser útil, para empezar a ser verdadero. Porque a veces, decir, no, es la única forma de amar sin anestesia. No se trata de convertirte en alguien frío o indiferente. Eso sería actuar desde el fantasma contrario, el del rechazo absoluto. Se trata de actuar desde el deseo. Y eso implica una ética. Una ética que no se rige por la moral del otro, ni por la deuda. Sino por la pregunta: ¿esto que voy a hacer, me traiciona? Si la respuesta es sí, entonces el no es amor. Amor por tu verdad. Amor por tu límite. Amor por tu deseo. Lacan lo plantea con una contundencia brutal. El deseo del sujeto es el deseo del otro. Y mientras eso no se pone en cuestión, el sujeto vive alienado. Atrapado en lo que el otro quiere de él. Pero cuando se atreve a decir no, el deseo deja de ser del otro. Se vuelve propio. No porque nazca de la nada, sino porque ha sido atravesado por la pregunta: ¿qué quiero yo, más allá de lo que esperan de mí? Y esa pregunta, incómoda, poderosa, fundante, es el inicio del sujeto ético. Aquí está la clave. Decir no, con amor no es cerrar el corazón. Es abrirlo, sin que el otro tenga las llaves. Es dejar de ser una extensión del deseo ajeno. Y empezar a vivir desde el propio deseo, con responsabilidad. Porque el deseo verdadero no usa a los demás. Tampoco se sacrifica por ellos. El deseo verdadero elige. Y en esa elección, no todo entra. Y eso está bien. Mira esta escena. Un hombre, después de años de posponer su pasión por la música, para no ser irresponsable, por fin dice no a la empresa familiar. No con desprecio, sino con respeto. Con amor. Dice: papá, mamá, yo los amo. Pero esto no es mi vida. Lo hice por ustedes, y me perdí. Y ahora quiero intentar algo diferente. Los padres se descolocan. La madre llora. El padre lo acusa de ingrato. Pero él no se va con rabia. Se va con temblor en las manos, y con el corazón latiendo por primera vez sin culpa. Ese es el giro. Ese es el acto. Porque el acto de decir no, no es un cierre. Es una apertura. Es dejar de estar al servicio de una estructura fantasmática. Es romper con la lógica de deuda. Es fundar una nueva forma de amar. Una que no se base en el sacrificio, sino en la verdad. Y aunque al principio parezca egoísmo, aunque al principio parezca traición, aunque al principio parezca soledad, al final, cuando atraviesas la angustia, descubres que ese no era el primer sí que te dabas a ti mismo. Y ahora que lo sabes, ¿qué haces con este poder? ¿Cómo sostener el no con amor? ¿Cuándo la culpa regresa? ¿Cómo caminar en este nuevo deseo, sin destruir lo que aún amas? Hay un instante, después del colapso, en el que todo está en silencio. Ese momento en que ya dijiste, no. Ya asumiste las consecuencias. Y de pronto, te encuentras solo. Sin el otro que aprobaba. Sin el aplauso. Sin el castigo inmediato. Y también, sin los viejos mecanismos que te hacían sentir necesario. Estás en tierra desconocida. Y ahí, justo ahí, comienza lo verdadero. Lacan decía que el sujeto solo puede emerger en la división, en el corte. No hay sujeto sin pérdida. No hay acto sin separación. Y esta es la gran paradoja. Tú, no, ese gesto de ruptura.
Es también el inicio de algo profundamente creativo. Porque ahora que ya no te defines por lo que los otros esperan, tienes la posibilidad de escucharte. Pero atención, la libertad no es una zona cómoda. Es una zona de responsabilidad. Y como toda responsabilidad, duele. Duele porque ya no puedes culpar a nadie. Duele porque ya no estás en el lugar del mártir. Duele porque el deseo propio es una brújula sin mapa. Y sin embargo, es tu brújula. La única que te puede llevar a una vida que no esté al servicio del fantasma. Entonces, ¿por dónde empezar? Con una práctica radical. Sostener el deseo sin garantías. No esperar que el otro lo valide. No exigir que todos lo entiendan. No pedir permiso para desear. Sino desear desde el límite. Desde la castración simbólica. Desde la falta. En el Seminario 7, la ética del psicoanálisis, Lacan lo plantea con claridad. No hay ética sin confrontación con el goce. Y no hay deseo auténtico sin renuncia al goce mortífero del sacrificio. Así que sí, decir no con amor implica una renuncia. Renunciar a ser el que todo lo puede. Renunciar a la ilusión de completud. Renunciar al lugar de yo siempre estoy. Porque mientras no renuncies a ese goce, no hay deseo verdadero. Solo repetición neurótica. Pero renunciar no es destruir. No es abandonar a quienes amas. No es convertirte en un ser cerrado. Es simplemente dejar de negociar tu deseo. Es decirte, esto sí lo quiero, y esto no, y aunque me duela que no lo entiendan, voy a sostenerlo porque me pertenece. Eso es ética subjetiva. No moral. No autoayuda. No consigna superficial. Ética. Y la ética, en Lacan, no es portarse bien. Es hacerse cargo de lo que se desea. ¿Y cómo se ve eso en lo cotidiano? Mira estos ejemplos. Una madre que decide no ir a cada evento escolar porque está agotada, y prefiere ir a terapia. No se disculpa. No se castiga. Solo se cuida. Un hijo que deja de visitar a sus padres cada fin de semana, aunque lo acusen de alejarse, porque por fin tiene tiempo para sus propios proyectos. Una pareja que pone fin a una relación donde todo era sacrificio disfrazado de amor, y al hacerlo, puede volver a amar, sin necesitar ser salvador o salvada. No son rebeldías. No son abandonos. Son actos. Y todo acto verdadero implica pérdida, sí. Pero también construcción. Aquí viene una de las claves más potentes. No puedes decir sí de verdad si no sabes decir no sin culpa. Todo sí que nace del miedo, del deber, del chantaje emocional, es falso. Y aunque el otro no lo note, aunque lo celebre, aunque lo agradezca, ese sí te va vaciando por dentro. Hasta que un día ya no puedes más. Así que esta es la solución real. La que no viene en manuales ni en videos virales. Tomarte en serio. Dejar de postergar tu deseo. Dejar de mendigar comprensión. Dejar de explicar cada no como si fuera un crimen. Y empezar a vivir con la incomodidad de ser tú mismo. Aun cuando eso signifique decepcionar. Porque solo quien puede decepcionar puede amar con verdad. ¿Quieres una guía concreta? Aquí van 3 claves lacanianas para sostener un no con amor. Reconoce la castración. No puedes con todo. No eres todo para todos. Acepta el límite. Ahí empieza tu deseo. Nombrar el deseo, no justificarlo. No expliques tú no para quedar bien. Solo dilo desde la responsabilidad. Si tú lo sabes, basta. Sostener el acto. Una vez que lo dijiste, no retrocedas porque el otro llora, grita o se aleja. El acto te constituye.
Y tú vales más que el confort momentáneo del otro. Y entonces pasa algo mágico. Cuando sostienes ese no desde la verdad, aparecen síes que jamás imaginaste. Sí a tu tiempo. Sí a tu salud mental. Sí a tus límites. Sí a tu deseo. Y esos síes no destruyen relaciones. Las limpian. Las depuran. Las transforman. Porque nadie puede amarte si solo conoce la versión de ti que nunca pone límites. Ahora que entendemos cómo se construye una ética del deseo, ¿cómo convivir con el malestar que viene con ella? ¿Cómo no retroceder cuando los vínculos tiemblan? Cuando uno empieza a decir, no, desde el deseo, no desde el capricho, ni desde la revancha, sino desde la verdad interna, algo se tambalea en la estructura de lo familiar, lo cotidiano, incluso lo social. Porque toda red de vínculos inconscientes se acomoda en torno a los lugares fijos. El que salva. La que se sacrifica. El que no puede decir que no. La que siempre aguanta. Y tú, al decir, no, con amor, te sales de ese guión. Te caes del lugar que sostenía a los demás. Y ellos también se caen un poco contigo. Lacan nos diría, ese es el precio de la verdad del sujeto. Porque cuando el sujeto se atreve a hablar desde su falta, desde su división interna, el otro se desestabiliza. El otro, con mayúscula, es ese gran lugar simbólico que sostiene las reglas, las expectativas, las identificaciones. Pero el deseo verdadero no puede obedecer al deseo del otro. Y eso duele. Porque toda nuestra vida hemos aprendido a desear como el otro quiere. Desde niños, nos enseñaron a no lastimar, a no decepcionar, a ser buenos. Pero detrás de eso, muchas veces, había miedo. Miedo a que si decíamos lo que sentíamos, nos dejaran de querer. Miedo a que si elegíamos diferente, fuéramos el problema. Miedo a perder la pertenencia. Aquí aparece uno de los nudos más intensos del análisis lacaniano. El deseo y la culpa están profundamente ligados. Porque cada vez que desobedecemos al deseo del otro, sentimos que traicionamos algo. Y esa culpa, en muchos casos, no es por hacer daño realmente. Es por atrevernos a salirnos del lugar que se nos asignó. Pero aquí está la clave. La culpa no es señal de que hiciste algo malo. Es señal de que hiciste algo diferente. Y a veces, ese, diferente, es lo más sano que puedes hacer. Imagina que toda tu vida has sostenido a alguien, una madre ansiosa, un hermano con adicciones, una pareja que se desmorona si tú no estás disponible las 24 horas. Y un día dices, ya no más. No puedo seguir así. Te amo, pero no me voy a destruir por ti. Esa frase es poderosa. Es ética. Pero también genera pánico. Porque ese otro, el que dependía de tu presencia constante, de tu sacrificio, puede sentirlo como abandono. Y ahí viene el chantaje emocional, el reproche, la escena. ¿Cómo me haces esto? Si me quisieras, no me soltarías. Todo lo que hice por ti. Y tú, al borde de retroceder, piensas, ¿y si tiene razón? Aquí entra una herramienta central del psicoanálisis lacaniano, la separación subjetiva. Separarse no significa odiar. No significa romper. Significa dejar de cargar con lo que no es tuyo. Separarse es decir, lo que tú sientes es tuyo. Yo no lo genero. No lo controlo. No lo puedo sostener todo el tiempo. Separarse es un acto de dignidad interna. Y sí, es incómodo. Porque nos han enseñado que amar es hacerse cargo del otro. Pero eso no es amor. Eso es servidumbre psíquica. ¿Y cómo se vive esta separación sin caer en la desconexión? Aquí es donde entra él, con amor. Porque el no es un portazo. No es un grito ni una humillación. Es una frase dicha con firmeza y ternura. No voy a hacer eso. No me siento bien cediendo en esto.
no estoy disponible para sostener lo que tú deberías trabajar. Y cuando se dice desde el deseo, no desde el enojo o la venganza, puede generar una transformación. El otro, al principio, reacciona. Pero con el tiempo, también puede despertarse. Porque cuando dejas de sostener al otro desde el sacrificio, le abres la puerta para que también él se encuentre con su verdad. Y si no lo hace, si el otro insiste en que su bienestar depende de tu sumisión, entonces tú, no, cumples su función, cortar lo que no te deja crecer. Como el bisturí que duele pero sana. Como la poda que parece destruir, pero permite que la planta florezca más fuerte. Lacan decía, el deseo del analista no es el deseo de curar, sino el deseo de que el sujeto encuentre su propia verdad. Lo mismo aplica aquí. Tú, no es para cambiar al otro. Es para recuperar tu verdad. Y si el otro quiere cambiar, que lo haga desde él. No desde tu sacrificio. Pero claro, no siempre es fácil distinguir entre un no sano y una defensa narcisista. Por eso, otro paso vital, mirar tus propias grietas. Antes de decir no a alguien, pregúntate: ¿lo hago por proteger mi deseo o por castigar? ¿Lo hago por amor o por miedo? ¿Estoy evitando un conflicto o estoy eligiendo mi paz real? Porque sí, a veces usamos el no como un arma. Como una manera de cerrar, de no implicarnos, de alejarnos del dolor. Y eso no es un no con amor. Eso es un no con rencor. O un no con evasión. Y no sirve. Porque el verdadero no con amor deja abierta la posibilidad de la relación. No niega el vínculo. Niega la lógica del sacrificio. Entonces, si decir no con amor no destruye sino transforma, ¿cómo empezar a practicarlo en la vida cotidiana sin dejar de sentir? ¿Cómo nombrarlo, sostenerlo, compartirlo con quienes aún amamos? Digámoslo claro. Decir no con amor no es una fórmula mágica. Es una práctica constante, una especie de músculo emocional que hay que entrenar. Y como cualquier entrenamiento, duelen los primeros intentos. ¿Por qué? Porque la culpa aparece. Porque el cuerpo tiembla. Porque el inconsciente, fiel a sus fantasmas, intenta llevarnos de regreso a lo conocido. Pero si hay algo que el psicoanálisis nos enseña es esto. El deseo no es cómodo, es ético. Y en esa ética, cada quien se hace responsable de su propio deseo. Y deja de imponerlo al otro. Pensemos esto con ejemplos cotidianos. Muy concretos. Una amiga te llama por tercera vez en la semana para contarte el mismo drama de su ex. Tú la escuchas, pero ya sientes el cuerpo agotado. Ya no es contención, es arrastre. Y entonces, en lugar de fingir interés o evadirla sin decir nada, le dices: amiga, te quiero mucho, y sé que estás pasando por algo difícil. Pero necesito poner un límite. Ya no me hace bien hablar de esto tantas veces. Estoy aquí para ti, pero también necesito cuidar mi espacio. Ese no rompe el lazo. Lo redefine. O imagina que tus padres, cada vez que los visitas, hacen comentarios pasivo-agresivos sobre tu estilo de vida. Eso de la terapia no sirve. ¿Y para cuándo una pareja estable? Estás cambiando mucho, y no para bien. Antes te tragabas todo. Sonreías. Aguantabas. Pero ahora, sin necesidad de gritar ni dramatizar, respondes con calma. Voy a pedirte que no hagas más comentarios sobre mi proceso personal. Es importante para mí y no necesito que lo entiendas, solo que lo respetes. Y en ese no hay firmeza, pero también amor. No hay ataque. Hay límite. Porque Lacan lo repitió de 1000 formas, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y si no le damos nuevas palabras a nuestros vínculos, el guión se repite. Por eso, cuando nombras con claridad tu deseo, y lo que no deseas, estás introduciendo una marca nueva en ese guión.
Y esa marca puede interrumpir generaciones de silencios, sumisiones y violencias encubiertas como cariño. Ahora bien, ¿cómo sostener ese no cuando el otro se molesta? ¿Cómo no retroceder? Primero, entendiendo esto. El enojo del otro no invalida tu límite. Lo puede doler, sí. Lo puede confrontar, también. Pero no lo hace ilegítimo. Si cada vez que alguien se enoja tú retrocedes, entonces no estás diciendo no con amor. Estás pidiendo permiso para ser tú. Y la verdad es que nunca vas a recibir permiso para eso. Segundo, entender que no necesitas convencer al otro de que tienes razón. Decir no es una tesis que deba ser aprobada por un jurado emocional. Es una decisión que nace desde el deseo de habitarte con dignidad. Y si el otro no lo entiende, pues lo sentirá. Y con el tiempo, lo respetará. O se alejará. Y en ambos casos, tu integridad queda intacta. Aquí va una práctica útil, inspirada en el campo del análisis, pero adaptada a lo cotidiano. Ejercicio del no simbólico. Piensa en una situación donde siempre dices sí, aunque no quieres. Escribe cómo sería un no, claro, respetuoso, amoroso. Léelo en voz alta, varias veces. Si puedes, dilo frente al espejo. Luego, intenta decirlo en la realidad, cuando la situación aparezca. El cuerpo necesita ensayar nuevas formas de estar. No basta con pensarlas. Hay que pronunciarlas. Porque solo al hablar, el deseo se vuelve acto. Otra práctica importante. Nombrar lo que sí quieres. Muchos no se vuelven rígidos porque no están acompañados de un deseo claro. Por ejemplo, no quiero que me hables así. Quiero una comunicación donde podamos hablarnos con respeto y sin ironías. No voy a seguir aguantando esto. Estoy eligiendo relaciones donde el afecto se exprese con coherencia. No me gusta este trabajo. Quiero un espacio donde lo que soy tenga lugar sin máscaras. Porque a veces, el no es solo la puerta. Pero lo que verdaderamente transforma es lo que hay del otro lado. Y si llegas a fallar, porque vas a fallar, claro, no te castigues. No se trata de volverte un experto en límites, sino de ser más honesto contigo. Cada no que no pudiste sostener es también una brújula. Te muestra por dónde va el camino de tu deseo. Porque como dijo Lacan, el analista solo puede actuar en tanto que él mismo está implicado como sujeto deseante. Lo mismo tú. Tu capacidad de poner límites con amor solo crece cuando estás implicado con tu deseo. No con tu personaje. No con tu máscara. Con tu deseo. Y aquí, una última clave para los más valientes. Decir no con amor a tu propio fantasma. Sí. A esa parte de ti que todavía cree que no vale nada si no es útil. A esa voz que dice, van a dejarte si no estás siempre disponible. A esa herida infantil que asocia rechazo con abandono. Ese no es el más profundo. Porque es decirle a tu historia: gracias por todo, pero ya no me sirve esta forma de sobrevivir. Ahora quiero vivir. Y entonces, ¿qué ocurre cuando uno empieza a vivir desde ese deseo? ¿Qué pasa cuando el no ya no es un escudo ni una culpa, sino un lugar donde por fin puedes habitarte? Es momento de mirar eso de frente. Y abrir el corazón a lo que viene. Nos acercamos al final. Y quizás lo que hay que soltar ya no es al otro. Es a la versión de ti que no se creía digna de decir que no. Hay un punto en la vida donde uno ya no puede seguir mintiéndose. Ya no basta con justificar el cansancio. Ya no funciona disfrazar la rabia de paciencia. Ya no es suficiente postergar tu deseo con la excusa de, es por amor. Porque amar no es callarte. No es someterte. No es volverte invisible. Y lo más duro es que muchas veces esa mentira fue sostenida con los mejores argumentos, los más nobles, los más socialmente aceptados.
pero mentira, al fin. En análisis, cuando alguien logra decir algo que nunca había podido enunciar, el cuerpo lo sabe. Se enmudece el síntoma. Se suspende el acting. Se mueve algo en la cadena significante. Eso no es solo catarsis. Es corte. Es el acto. Y si de algo hablaba Lacan cuando insistía en el acto analítico, era de esto. De ese momento en que el sujeto hace algo imposible de retroceder. Porque ha decidido dejar de obedecer al fantasma que lo gobernaba. Y esa decisión suele comenzar con una palabra. Una pequeña palabra. Un no. Ese no que le dices a quien te manipula con culpa. Ese no que le das a tu jefe cuando quiere pagarte con migajas afectivas tu jornada triple. Ese no que le dices a tu madre cuando te quiere encerrar en la imagen del hijo perfecto. Ese no que le dices a tu pareja cuando te exige renunciar a tu mundo interior para no incomodar. Cada no que naces desde tu deseo. Es una declaración simbólica. Una marca. Una ruptura. Un acto fundante. Y lo importante es esto, el no niega el amor. Niega la alienación. ¿Y qué pasa después? Después llega el vacío. Ese hueco que queda cuando ya no estás intentando satisfacer al otro. Ese abismo donde ya no hay guión que seguir. Ese silencio donde por fin puedes empezar a escuchar lo que tú verdaderamente quieres. Eso da miedo. Porque toda la vida creíste que tu valor estaba en ser funcional, querido, necesario, bueno. Y ahora te das cuenta que puedes ser tú. Y nada más. Y aún así, mereces. Lacan decía que el sujeto solo se constituye en el campo del otro. Pero el sujeto del inconsciente no es un yo fuerte, autónomo, blindado. Es un sujeto barrado, dividido, deseante. Y por eso mismo, libre. Libre no porque se haya quitado de encima toda falta, sino porque la acepta. Y desde esa falta, desea. Y aquí se revela la paradoja. Cuando dices, no, desde el deseo, no estás cerrando una puerta. Estás abriendo otra. Ya no hacia la mirada del otro, sino hacia ti. Ese, no, es una carta de renuncia al lugar que el fantasma te asignó. Y al mismo tiempo, una carta de amor a lo que realmente eres. Por eso, después del primer, no vuelves a ser el mismo. Te das cuenta de que el cuerpo pesa menos. De que ya no tienes que vigilar cada palabra para no incomodar. De que el silencio ya no es castigo, es hogar. Y algo nuevo comienza. No todo es gloria, claro. También hay pérdida. También hay duelos. Porque parte de decir, no con amor, es aceptar que algunos vínculos solo sobrevivían gracias a tu negación interna. Y cuando dejas de negarte, esas relaciones se caen por su propio peso. Pero te quedas contigo. Y eso ya no tiene precio. Porque ahora puedes sentarte contigo mismo sin ruido. Puedes mirarte al espejo sin miedo. Puedes habitar tu casa interior sin huir. Y entonces entiendes que el amor no se trata de soportarlo todo. Que el amor no se prueba con sacrificio. Que el amor, cuando es real, no exige que te traiciones. Y que decir, no, también es amar. Y amar bien. En el análisis, hay momentos que no se olvidan nunca. No por lo que dijeron los otros, sino por lo que tú pudiste decirte a ti mismo. Tal vez con lágrimas. Tal vez temblando. Pero lo dijiste. Y en ese instante, tan íntimo, tan silencioso, algo se ordenó. No afuera. No en la familia. No en la pareja. En ti. Y desde ahí, todo cambia. Conexión emocional para el siguiente bloque. Pero todavía falta algo. Algo que Lacan no escribió, pero tú estás por vivir.
¿Qué pasa cuando ese no se convierte no solo en un acto aislado, sino en una forma de existir? Hay una parte del camino que nadie te puede contar. Esa parte en la que el no ya no es solo un acto de resistencia, sino el punto de partida de otra forma de amar. Una forma más desnuda, más honesta, y sí, más solitaria también, pero infinitamente más tuya. Porque ahora ya no das tu tiempo por miedo. Ya no cedes tu cuerpo por culpa. Ya no intercambias silencio por compañía. Ahora, si te quedas, es porque quieres. Y si te vas, es porque te estás eligiendo. Eso, aunque no parezca, es revolucionario. Lacan decía que el acto analítico no es una mejora moral, ni un entrenamiento para ser mejor persona. El análisis no busca felicidad como fin. Busca verdad. Y la verdad, a veces, te deja solo. Pero nunca vacío. Ese no, con amor no viene de una técnica de comunicación no violenta. No viene de afirmaciones positivas ni del coaching emocional. Ese no emerge de un lugar más profundo. De haber visto lo que tu deseo pagaba. Por encajar. Y de decidir que ya no estás dispuesto a pagar más. En ese sentido, el no es solo un límite al otro. Es una reconfiguración de tu lugar en el discurso. Antes estabas posicionado como el que calma, el que cede, el que calla, el que soluciona. Ahora, te ubicas como sujeto deseante. Como alguien que ya no quiere sostener una escena donde se pierde a sí mismo. Eso es ética. Y en Lacan, la ética no es sobre lo que está bien o mal. Es sobre lo que no traiciona tu deseo. Pero claro, sostenerse en ese lugar no es fácil. Porque el mundo empieza a resistirse. Las personas que te rodeaban ya no saben cómo leerte. Quienes te querían por lo que dabas, ahora se incomodan por lo que no entregas. Te llaman egoísta. Te acusan de haber cambiado. Te reclaman ese no como una agresión personal. Y tú vacilas. Porque todavía duele perder vínculos. Todavía duele decepcionar al otro. Pero luego recuerdas que nadie se rompió por tu no. Que el amor verdadero no necesita esclavos. Y que si se alejan por no poder controlarte, entonces nunca estuvieron contigo. Estuvieron con tu máscara. Decir no con amor no es decirlo sin que duela. Es decirlo aunque duela. Y eso solo lo puede hacer alguien que ha dejado de buscar aprobación. Alguien que se ha hecho responsable de su deseo. Alguien que ya no vive como personaje en la novela de los otros, sino como autor de su propia historia. Esa es la gran diferencia entre el yo del estadio del espejo y el sujeto del deseo. El primero vive desde la imagen que refleja el otro. El segundo vive desde la falta que lo habita, y por eso, desea. Y sí, hay días en que el silencio te visita con su incomodidad. Hay momentos en los que piensas si no era más fácil volver atrás. Aceptar de nuevo. Ceder de nuevo. Callarte otra vez. Pero luego te das cuenta. Ya no podrías traicionarte como antes. Algo se movió. Algo se quebró para siempre. Y aunque nadie más lo sepa, tú sí. Tú sabes que ese no fue el inicio de tu libertad. Y en medio de ese camino, a veces, ocurre lo más inesperado. Empiezan a llegar personas que no necesitan que te niegues para amarte. Relaciones donde no tienes que rogar comprensión. Vínculos que no se sostienen en tu sumisión, sino en tu verdad. Eso no es magia. Es consecuencia. Consecuencia de haber dejado de mendigar migajas de amor. Para sentarte por fin en la mesa de tu propio banquete. Y ese banquete no siempre tiene lujos. Pero siempre tiene dignidad. Lacan dijo que el verdadero amor no es completud. Es saber que el otro también está atravesado por la falta. Y aún así,
elegir amar. Amar no para completarte, sino para compartir la falta, para bailar con la diferencia, para no ser uno, sino ser dos en la distancia justa. Y eso solo es posible cuando el no ha limpiado el terreno. Cuando ya no hay que esconder el deseo. Cuando ya no hay que jugar papeles. Cuando por fin puedes ser tú y seguir siendo amado. Conexión emocional para el siguiente bloque. Y ahora que lo sabes, ¿te atreverías a hacer del no con amor una declaración de principios? Decir no con amor no es irse del mundo. Es entrar en él con otra dignidad. Y esa dignidad no se construye con fuerza, sino con silencio, con presencia, con decisiones que a veces duelen, pero no traicionan. No es una guerra contra los demás. Es una reconciliación contigo. Porque decir no con amor es finalmente eso. Dejar de pedir permiso para existir. Lacan decía que el sujeto se constituye a partir de una falta. Pero no es una falta a corregir. Es una falta a habitar. Y cuando la habitas, cuando te haces responsable de lo que deseas sin esperar completud del otro, entonces, ya no te traicionas. Ya no aceptas lo inaceptable. Ya no mendigas afecto. Ya no necesitas pertenecer a cualquier costo. Porque entiendes que el amor, que de verdad importa, no es el que te pide desaparecer, sino el que te permite ser. Y en ese ser, claro que hay rupturas. Claro que se pierden relaciones. Pero también se recupera algo que el mundo moderno casi ha olvidado. La soberanía del sujeto. Una soberanía que no grita, ni golpea, ni humilla. Una que dice: esto soy. Esto quiero. Esto no. Y lo dice sin odio. Y lo dice sin culpa. Y lo dice sabiendo que quien se quede lo hará porque ya no necesitas fingir. En análisis, cuando un paciente logra decir ese no desde el lugar de su deseo, ocurre algo crucial. El sujeto barrado, dólar, deja de ser un títere del deseo del otro. Y empieza a escribir su propia escena. Ya no se adapta. Ya no actúa para ser querido. Ya no repite lo que aprendió en la infancia para sobrevivir. Ahora elige. Ahora pone palabra donde antes solo había síntoma. Ahora transforma su sufrimiento en posición. Y ese giro no es terapia. Es ética. Porque en este mundo donde todo se compra, todo se negocia, todo se adapta, decir no con amor es una rareza. Y a veces, ser raro es el precio de ser libre. Pero es un precio justo. Porque no estás solo. Te acompaña tu deseo. Y cuando el deseo es verdadero, aunque no lo entiendan, se respeta. Y si no lo respetan, te vas. Porque aprendiste que no puedes construir amor donde primero tuviste que destruirte. Ese es el verdadero acto revolucionario. No pedir amor, sino ofrecerlo sin traicionarte. Y solo quien se ha mirado sin disfraces, solo quien ha atravesado su fantasma, puede dar un no que no es violencia, sino apertura. Apertura a una vida más honesta, menos espectacular, tal vez, pero profundamente real. Y en esa vida, no sobras. No estás de más. No tienes que encajar en lo que te duele. Eres. Y con eso, basta. Muchos te van a llamar frío, distante, incluso cruel. Pero no es crueldad. Es claridad. Y en un mundo que vive anestesiado por la culpa, la claridad parece amenaza. Pero tú ya sabes la diferencia. Tú ya no negocias tu voz por un abrazo.
tú ya no te disculpas por vivir en tu verdad. Y aquí, al final del camino, algo cambia. Empiezas a encontrarte contigo. Con esa parte tuya que siempre estuvo, pero que vivía escondida bajo la necesidad de agradar. Y esa parte, esa que dice, no, con firmeza y ternura, es la que hoy te sostiene. Es la que ahora te mira al espejo y no se avergüenza. Es la que ya no quiere actuar para que te amen, sino amar desde un lugar más limpio, más libre, más tú. Y ese tú, aunque haya tardado años en llegar, es lo mejor que te pudo pasar. No es perfecto, no es invencible, no es siempre fuerte, pero ya no se abandona. Y eso es el verdadero final feliz. Porque cuando aprendes a decir no con amor, el mundo no siempre cambia, pero tú sí. Y eso lo cambia todo. Y ahí lo tienes. El poder de decir no con amor no solo es una herramienta, es una manera de ser en el mundo. Es el principio de una vida vivida desde el deseo propio, sin traicionar la esencia de lo que somos realmente. Recuerda que ese no puede ser el primer paso hacia la libertad. Una libertad que no depende de los demás, sino de ti mismo. Así que, la próxima vez que el miedo a decir no se cruce en tu camino, recuerda que en ese acto está todo lo que necesitas para ser más tú. Porque lo que el mundo necesita no es que te adaptes. Lo que necesita es que te des a ti mismo. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, sigue siendo fiel a tu deseo.